139, una creatinina de 1 miligramo, una calemia de 3.2, el equivalente por litro, un clearance un cloro de 107, una coagulación normal, un hemograma normal con un eritro de 12, hormonas tiroideas normales y un cociente albúmina-creatinina en orina menor de 3 miligramos por gramo de creatinina. En el electrocardiograma tiene un ritmo sinusal a 70 latidos por minuto, sin alteraciones de la repolarización y un eje normal. Se le pide una ecografía de abdomen, un ecocardiograma y una tomografía computada tóraco-abdominal sin evidencia de masas ni hallazgos de interés. Y entonces un poco lo vamos a tratar de responder en el Ateneo acerca de la discusión que después vamos a tener de la presentación, acerca de qué conducta tomamos con los antihipertensivos en esta población. La pregunta es si hay que medir la presión arterial fuera del consultorio, si es necesario en este paciente medir la calemia nuevamente, y si hay que descartar o no hipertensión secundaria. Entonces, les cuento lo que pasó con el paciente ante la hipocalemia presentada y la hipertensión sistólica aislada. Se decidió suspender el tratamiento con indapamida y cambiar el tratamiento por un antihipertensivo tipo ARA2 como candesartán, 16 miligramos diarios, y presentó mejor control tensional sin estar normotenso, a los 150-75 milímetros de mercurio, al mes y medio que se inició el tratamiento. En el laboratorio posterior, el potasio pasó a tener 3.8 milivalentes por litro, y a partir de este episodio de elevación tensional, abandonó su práctica deportiva por temor a sufrir un problema cardiovascular severo y pasó a caminar solamente 1 hora, 2 días por semana. Lo primero que tenemos que pensar es saber, si uno se para a los 70 años y dice, ¿qué probabilidad tiene mi paciente, o tengo yo, de vivir hasta los 90 años? Y la cosa se pone difícil con los factores de riesgo. Si yo me mantengo normotenso y activo, el 54% de la población tiene probabilidades de llegar a los 90 años. Si yo tengo hipertensión arterial como mi paciente y me mantengo activo, ya esto baja un 44%. Si soy sedentario, además de hipertenso, 36%. Y si tengo obesidad y sedentarismo, o diabetes, sedentarismo e hipertensión, solamente logran 2 de cada 10 llegar a los 90 años. Y si tengo además la combinación de hipertenso, obeso, diabético y sedentario, solo el 11%, y menos del 10% si además esta población fuma. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que los factores de riesgo siguen teniendo una importancia tremenda, aún en pacientes mayores de 70 años, para prolongar la vida y tener más sobrevida. Ahora, ¿cómo es la realidad en nuestro país? Bueno, esto es un estudio ya muy viejo que hicimos los que éramos residentes de clínica médica en esa época, y que demostramos que en la Argentina la hipertensión sistólica comienza a ser cada vez más frecuente después de los 65 años y se vuelve la forma más frecuente de hipertensión arterial después de los 75 años de edad. Tan es así que prácticamente entre el 25 y el 42% de la población tiene hipertensión sistólica aislada después de los 65 años de edad. Y en la muestra que tomamos, de 2.500 prácticamente hipertensos, de la muestra nacional de 10.415 sujetos, lo que vimos es que la tasa de conocimiento va aumentando conforme aumenta la edad, y que la tasa de tratamiento es bastante parecida en nuestro país entre los 25 y los 99 años. El gran problema que tenemos es que el peor control se va dando a medida que aumenta la edad, y los pacientes que más se beneficiarían con el tratamiento, que son los pacientes mayores, son los que menos control de la presión arterial tienen. Esto que nosotros vimos, el estudio ENHANCE, lo mostró en el año 2001 a través de Stanley Franklin, que mostró esto que ustedes ven en rojo, es la hipertensión sistólica aislada en los Estados Unidos y la proporción de fracaso terapéutico. Y se ve claramente que en los jóvenes menores de 40 años la proporción es mayor para enfermedad con hipertensión arterial diastólica, en cambio, y diastólica, sistodiastólica. En cambio, a partir de los 60 años aproximadamente, todo esto se vuelve rojo y lo que es difícil de tratar son los pacientes con hipertensión sistólica aislada. En un estudio hecho por el Dr. Rubinstein en el Cono Sur de América Latina, vemos que en Argentina, Chile y Uruguay, que es donde se realizó el estudio, los factores de riesgo cardiovascular están tremendamente involucrados en los ancianos. Tanto que un 39% de nuestra gente y un 40% tiene obesidad y un 39% sobrepeso.
Hipertensión arterial en pacientes mayores de 65 años tiene una prevalencia del 72%, con el sesgo de haber medido la presión arterial una sola vez. 28% aún fuman. 24% de los pacientes reunieron criterios de diabetes por examen de laboratorio, con el sesgo de que fue en una sola muestra. Síndrome metabólico prácticamente la mitad de la población, y por criterio de creatinina no se midió a microalbuminuria. El 8% de los sujetos entre 65 y 74 años de estas 4 ciudades tenían creatininas mayores de 2 miligramos con criterio de enfermedad renal crónica. Bien, esta diapositiva bien confusa entre los cambios del año 2013 al año 2008 en las guías, lo resumo en umbrales de tratamiento en pacientes mayores. Para el año 2018 se recomiendan drogas hipotensoras y cambios en el estilo de vida en pacientes mayores de 65 años, pero no mayores de 80, cuando la presión arterial sistólica está en rango de estadio 1, entre 140 y 159 milímetros de mercurio. Entonces, ya ahí, con este inicio de tratamiento, en 140 a 159, tratamiento farmacológico. Y el objetivo de tratamiento en pacientes mayores entre 65 y 80 años para el 2018 es un rango que está entre 130 y 139 milímetros de mercurio. Como ven ustedes, este tiene un nivel de evidencia más bajo, y los objetivos de tratamiento en pacientes mayores, 130 a 139 milímetros de mercurio para personas mayores de 80 años, si es tolerado y si no se trata de ancianos frágiles. Estos fueron lo que nos decían las guías europeas. Las guías americanas decían algo totalmente opuesto, porque ya consideraban a los pacientes en hipertensión estadio 1, independientemente de la edad, con 130 a 139 milímetros de mercurio u 80 a 89 milímetros de mercurio, o sea, por debajo del 140-90, ya hablan de estadio 1. Y estadio 2, para ellos es todo paciente que tenga más de 140 o más de 90 milímetros de mercurio, y ya hablan de presión arterial elevada entre 120 y 129 y menos de 80. Bueno, esto generó obviamente mucha controversia, sobre todo porque estas guías de American Heart y del American College fueron basados en un solo estudio, que es el estudio SPRINT, que tomó la presión arterial de una manera muy particular y de una manera que no estamos acostumbrados a tomarla en el resto del mundo, excepto en Estados Unidos y Canadá. Tanto es así que si uno ve y compara la prevalencia de hipertensión arterial basado en 2 umbrales, en el umbral de las guías norteamericanas de 130-80 versus el umbral de 140-90, claramente mucha mayor prevalencia de hipertensión arterial vamos a tener en la población norteamericana. Y sobre todo, como ustedes ven acá, esto se va a producir en los pacientes mayores de 65 años, donde claramente va a aumentar la prevalencia si tomamos criterios de 130-80, que repito, fue el criterio que lo tomaron a partir del estudio SPRINT, cuando en realidad nadie en el estudio SPRINT entró con una presión arterial menos de 130-80, sino que eran todos pacientes hipertensos, muchos de los cuales tenían eventos previos y factores de riesgo cardiovasculares y criterios de hipertensión arterial por encima de este umbral. Lo que está claro es que hay un efecto de la edad y un efecto de la presión arterial de pulso sobre la presión arterial media. Les cuento que hablamos siempre de mayores de 60 años, para decir personas mayores, adultos mayores, ancianos no, porque un anciano siempre es 20 años mayor que uno, pero claramente no es lo mismo tener 40 años que tener más de 40 años. Y esto está expresado en la hemodinamia, en la cardiografía de impedancia, estudio que publicamos hace años atrás con José Alfie y con Carlos Galarza, donde se ve claramente que en individuos menores de 40 años, la presión arterial de pulso versus la presión arterial media hace que el incremento de la presión arterial media en los jóvenes no esté determinado por la presión arterial de pulso, sino que se va pinzando la sistólica y la diastólica, lo que los pacientes dicen, se me junta la presión, y esto sucede en los individuos jóvenes, menores de 40 años. Todo lo contrario sucede. La presión arterial media está claramente determinada por la presión de pulso. Y a medida que aumenta la severidad de la presión arterial media, esta aumenta en función del aumento de la presión de pulso o la presión diferencial. O sea que ya tenemos un elemento en el consultorio, que es el incremento de la presión
pulso para decir en pacientes mayores de 40 años que estos pacientes tienen mayor severidad. Y esto lo intentamos demostrar también en pacientes mayores de 50 años que estaban medicados, en la relación entre flujo tisular, que ustedes saben es presión y resistencia. Lo que al organismo le interesa es mantener el flujo tisular. Nosotros medimos presión arterial y en algunos casos, como en el caso de la cardiografía, podemos estimar la resistencia vascular sistémica. En estos pacientes se tomaron 1.151 pacientes hipertensos ambulatorios mayores de 50 años, se les hizo una medición hemodinámica basal y un seguimiento con una mediana de casi 4 años. El punto final compuesto de estos pacientes, que eran todos pacientes del prepago del Hospital Italiano, del plan de salud, por lo cual teníamos los datos de los eventos y no teníamos pérdida, el punto final compuesto era stroke y eventos cardiovasculares, y demostramos que por cada incremento cuadrado de superficie corporal, la probabilidad de tener mejor pronóstico y no tener. Y en cambio, si había un progresivo aumento de 500 dinas o más en la resistencia periférica, Gabriel. Se cortó la señal, me parece que Gabriel perdió señal. Llámalo a Gabriel, por favor. Vamos a llamar a Gabriel. Ahí está volviendo, ahí está volviendo. A ver si entra. Hola Gabriel, ¿nos escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, Gabriel? Espera, estás muteado. Perdón, pero ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Vamos a seguir en el lugar donde estábamos, que estábamos acá, perdón, acá estamos. A lo que les decía que esto ya había sido demostrado previamente, que claramente va aumentando la presión sistólica con la edad, aumenta la presión de pulso, tanto en varones como en mujeres. Y la hipertensión arterial en el anciano, entonces, es un poderoso predictor de mortalidad cardiovascular. ¿Dónde se empezó a analizar esto? Miren, recién en el año 2000, hace 20 años, no antes. Si uno lee los libros de fisiología argentina, de un premio Nobel como el doctor Hussey, antes del año 2000 todos aprendimos que la presión arterial normal después de los 60 años era 100 más la edad. Y que entonces era normal que un individuo tuviera 170 milímetros de mercurio cuando tenía 70 años. Bueno, claramente después de este estudio, que durante 17 años se siguió una población masculina de 22.000 hombres, se demostró que aquellos que incrementaban la presión sistólica y disminuían la diastólica tenían el mayor riesgo cardiovascular, independientemente de valores absolutos de presión arterial o de otros factores de riesgo. Y esto no lo inventamos nosotros en el año 97 o en el año 2000, sino que lo inventó la Metropolitan Life. Había que tener menos de 115/75 de presión arterial sistólica. ¿Por qué? Porque si uno tenía ya entre 80 y 89 milímetros de mercurio, con una presión arterial de menos de 120, el riesgo se incrementaba un 40%. Y si tenía más de 100 milímetros de mercurio, 4 veces prácticamente. Ahora, ¿qué pasaba si nos bajaba la diastólica? Fíjense ustedes que aumentaba 3,5 veces con una presión arterial entre 140 y 59 y una diastólica más baja de 70 a 79, y casi 7 veces
aumentaba el riesgo de mortalidad cardiovascular si yo tenía un incremento de la sistólica por encima de 160 con una diastólica más baja. La prevalencia entonces de la presión arterial controlada disminuye con la edad, y lo que es más novedoso es que cada vez disminuye más el control, sobre todo en las mujeres hipertensas posmenopáusicas, donde es más difícil todavía controlar la presión arterial. Las guías americanas, volvemos a esto, mostraban que para una persona mayor de 65 años que no estuviera institucionalizada, que la vemos en forma ambulatoria y inicio de tratamiento 130 o más. Y como objetivo de tratamiento de la clase de hoy y del anterior, no hay una evidencia para decir esto, excepto, ya les digo, la evidencia del estudio SPRINT, que solo la marcó para el objetivo, pero no para el umbral, porque los pacientes que entraron en SPRINT, ninguno de ellos tenía criterio de 130 para ingresar en el umbral de tratamiento. Entonces, ¿cómo tratamos a un hipertenso anciano? Bueno, miren, esto fue demostrado ya en el año 2000 en este metaanálisis donde se incluyeron a los pacientes del primer estudio, que fue el estudio SHEP, hipertensión en el anciano en los Estados Unidos, al CIS-UR, que fue hipertensión en el anciano en Europa, y al CIS-China, que fue hipertensión en el anciano en China. Y lo que se demostró es que el descenso de la presión arterial, con una diferencia con el control, que era placebo, de 10 milímetros de mercurio de sistólica y 4 milímetros de mercurio de diastólica, producía una reducción de eventos cardiovasculares del 26% y de accidentes de vásculos cerebrales fatales y no fatales del orden del 30%, independientemente de la droga que estuviéramos utilizando. ¿Por qué? Porque la droga del SHEP fue clortalidona con metoprolol, la droga del CIS-UR fue nitroendipina, la droga del CIS-China fue nifedipina, con inhibidores de enzima de conversión, o sea que con el esquema que tuviéramos disponible, el solo hecho de bajar la presión arterial 10 milímetros de mercurio, modifica eventos cardiovasculares y mortalidad cardiovascular en el orden del 18 al 20%. Si uno toma diferencia, para encontrar diferencias y ver las presiones que tenían los pacientes al final, miren, lo que está aquí en color claro es el SHEP, clortalidona versus placebo, y lo que está en color naranja es nitroendipina versus placebo. Miren la presión arterial que alcanzaron al final, 143 en el grupo activo versus 155 de sistólica en el grupo que recibía placebo. 151 en el grupo activo, 151 en el grupo activo y 161 en el grupo que recibió placebo. Claramente diferencias que hoy diríamos que por supuesto los pacientes seguían hipertensos, pero a pesar de seguir hipertensos, había reducción de ACV, había reducción de eventos coronarios, de enfermedad cardiovascular y en el límite de mortalidad. ¿Por qué digo esto? Porque el concepto de que el riesgo cardiovascular es continuo es muy cierto, pero también es cierto que el descenso de la presión arterial, aunque no llegamos a las metas, también es continuo. Y esto es algo importante de transmitir a los pacientes. Estamos en un camino que estamos reduciendo la probabilidad de tener un evento cardiovascular al mejorar los valores de presión arterial, aunque no lleguemos todavía a la meta. Y la otra cosa que está clara es que se discutió mucho tiempo en hipertensión si cuanto más bajo era mejor, y ya concluimos que esto no siempre es así, ¿no?, para todas las poblaciones. Pero el estudio SHEP nos mostró algo muy interesante. Cuando ustedes saben que se terminó el estudio SHEP, se demostró claramente que los pacientes que recibían placebo tenían mayor mortalidad y mayor tasa de stroke. Entonces ya no era ético seguir dándole placebo a los pacientes, y lo que se les hizo fue darle clortalidona. Y se lo siguió a los pacientes durante 15 años. Bueno, los eventos cardiovasculares que tuvieron los pacientes que iniciaron el tratamiento con droga activa siempre fue mejor en cuanto a pronóstico cardiovascular que aquellos que empezaron más tarde. Los que empezaron a 5 años y que acá le rotaron el placebo a clortalidona nunca alcanzaron la tasa de la mejoría en la tasa de sobrevida, que era lo que habían alcanzado que recibieron el tratamiento activo. Con lo cual, el primer concepto en hipertensión arterial es que cuanto antes mejor, y cuanto antes podamos lograr tener menos daño endotelial, vamos a lograr tener mejor control de la presión arterial y mejor sobrevida.
Pero algo que tenemos que tener siempre en cuenta es qué le estamos produciendo en eventos adversos cuando usamos determinados fármacos. Y aquí vino el análisis de la calemia y la clortalidona. Con dosis de 125 miligramos de clortalidona, la calemia promedio en el estudio SHEP fue de 4,29, 4,1 con 12,5, pero ya 3,97, 25 miligramos. Y lo que se demostró en el estudio SHEP es que a igual nivel de presión arterial, aquellos individuos que tenían un potasio que era de 3,5, claramente tenían una tasa de reducción de enfermedad coronaria fundamentalmente menor que aquellos que tenían hipocalemia. Y no solamente esto era para enfermedad coronaria, sino para ACV y para mortalidad por todas las causas. El beneficio que daba la reducción de la presión arterial se cancelaba cuando los pacientes tenían hipocalemia. Por eso es fundamental que los pacientes no tengan hipocalemia cuando estamos haciendo tratamiento de la hipertensión, ya que acá ve tratamiento activo en pacientes normocalémicos para enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, ACV y mortalidad, siempre esto fue positivo. Pero cuando los pacientes tuvieron hipocalemia, no solo esta diferencia se produjo en forma significativa, sino que había exceso de mortalidad. Y esto es claro, cuando uno modelo de insulino resistencia. Para que yo pueda entrar el potasio a la célula, necesito, y claramente si yo estoy teniendo hipocalemia con potasios menores de 3,5, lo que estoy haciendo es que ese paciente le estemos generando los beneficios de la reducción de la presión arterial. Bueno, y entonces viene lo que todos los diabetólogos llaman el legado glucémico y que en hipertensión arterial empezamos a pensar en efecto memoria. Y es el efecto memoria que tiene el endotelio, que ha quedado claramente demostrado con la preeclampsia. Cuando algunos de los que estamos acá, que pelamos algunas canas o ya pelamos directamente pelada, estudiábamos en la universidad, en la facultad, que terminada la preeclampsia, una vez que se sacaba la placenta, muerto el perro, se acabó la rabia. Y esto se sabe que no es cierto, que los pacientes, las mujeres que tienen preeclampsia 20 a 30 años después, desarrollan enfermedad coronaria y es un factor de riesgo fundamental. Eso mismo se ve en los ensayos clínicos, y es el llamado efecto memoria o de daño endotelial. Cuanto antes empezamos el tratamiento y reparamos el endotelio, mejor seguimiento, mejor beneficio vamos a tener, y esto fue demostrado en estudios de hipertensión en el anciano, como CISEUR y SHEP, y por supuesto en el estudio UCAPDS en pacientes diabéticos hipertensos. En el hospital italiano se hizo en conjunto con el grupo de atención primaria un análisis de intervención en que consistía en que no solamente a los pacientes se les daba medicación, tratábamos de educarlos y de generar un tratamiento no farmacológico adecuado. En un primer estudio se hizo un caso control con 250 individuos en cada rama. Se hizo un consultorio de monitores donde los estudiantes de medicina del último año de la carrera le tomaban la presión arterial, le medían la glucemia, le medían el colesterol, le medían la talla, la cintura, además, y se los invitaba a los pacientes a talleres con sesiones educativas, donde se les daba información, consejo médico, material escrito. Se hacía un registro y un recordatorio, un reminder mediante la historia clínica electrónica, y al año la diferencia de ambos grupos en cuanto a tratamiento fue de 7 milímetros de mercurio de sistólica. Y el grado de control, que en la institución era de alrededor del 51%, pasó al 67% con esta intervención. Y obviamente los que concurrieron a los talleres tenían menor riesgo de tener cifras mayores de 140-90. Fíjense ustedes que en los pacientes que fueron intervenidos, que son los que tuvieron reducción de la presión arterial, y estos fueron los pacientes que siguieron los cuidados habituales, y aún en los pacientes que no lograban llegar a las metas, que seguían teniendo niveles de hipertensión arterial o en el límite, la presión arterial estaba mejor controlada. Pero claro, era un estudio caso control y tenía muchos sesgos seguramente, por lo cual decidimos que teníamos que hacer un estudio un poco más, mejor elaborado desde el programa de hipertensión en el anciano. Y fue así que se diseñó un estudio que se llamó CAPE, que fue el estudio para evaluar si el taller activo era mejor que el taller placebo. ¿Qué era el taller activo? El taller activo eran 4 sesiones educativas que se hacían una vez por semana, en las cuales participaban los pacientes tomándose la presión arterial, aprendiendo a hacer ejercicio físico, versus el taller
pasivo, que era leerles en castellano las guías de la American Heart Association. Esto además se controló con monitoreo ambulatorio de presión arterial, y lo que se observó es que el grupo de intervención tuvo 12 milímetros de mercurio menos de presión arterial durante el periodo nocturno. Claramente esto demostró que la tasa de control, que en el grupo placebo de talleres placebo era del 45%, pasaba a un control del 70% en esta población. Y una de las cosas más interesantes fue la diferencia en la presión arterial sistólica de 24 horas, con una diferencia entre dos grupos de casi 9 milímetros de mercurio, y por otra parte, también diferencia en la diastólica, se hizo un análisis multivariado, y justamente la variable de intervención fue la que, compitiendo con cambios en el tratamiento en cuanto a tratamiento farmacológico, presión arterial basal, diabetes y sexo y edad, tuvo la mejor correlación en el análisis multivariado. Entonces, dijimos cuál era la prevalencia, cómo es la epidemiología, cómo son las intervenciones farmacológicas y educativas, pero ¿cuáles son las características fisiopatológicas que tiene la hipertensión en el anciano? Pues son muchas. Primero, tienen menor respuesta al estímulo beta-adrenérgico. Y este es uno de los motivos por el cual, ya hace muchos años en el Lancet, nos decían si era inteligente utilizar atenolol en los pacientes con hipertensión arterial. Básicamente, primero, porque hay menor respuesta al estímulo beta-adrenérgico, y además porque el atenolol sabemos bien que no baja la presión arterial central. Nuestros pacientes tienen menor actividad de renina plasmática. A medida que va aumentando la edad, vamos teniendo una renina plasmática que es cada vez menor, con lo cual nos vamos haciendo volumen dependiente. Y no sodio dependiente, sodio dependiente en los ancianos, pero no sodio dependiente como en los chicos, sino lo que vamos teniendo justamente es un estado de disminución del líquido intersticial y del líquido intracelular. Y acá lo que tenemos, por otra parte, es menor sensibilidad barorrefleja. Y esto es uno de los elementos fundamentales para que en la clínica a los pacientes mayores de 60 años les tomemos la presión arterial de pie a todos. Porque es fundamental, porque estos pacientes tienen un alto porcentaje de hipotensión ortostática. Y si nosotros solamente consideramos la presión arterial en consultorio, con el paciente sentado, bien tomada la presión arterial, esta es una parte de la realidad. La otra parte de la realidad es cuando los pacientes se levantan de la cama o cuando caminan. Ya vimos, por lo que vimos en las diapositivas del estudio CESCAS-1, que prácticamente la mitad de estos pacientes tienen síndrome metabólico en el cono sur. Se caracterizan por un patrón hemodinámico de menor volumen minuto cardíaco, mayor resistencia periférica y rigidez arterial. Tienen menor producción de óxido nítrico a nivel endotelial, menor masa renal, porque van teniendo cada vez menos glomérulos por fibrosis, mayor masa ventricular y mayor presencia de valvulopatías y de coronariopatía. Este es todo el mix que tenemos que pensar cuando tenemos un paciente con hipertensión arterial y anciano. Pero bueno, cuando hablamos de rigidez, tenemos que pensar en cómo son las arterias. Cuando las arterias tienen una velocidad de onda de pulso normal de aproximadamente 8 metros por segundo, lo que hace que se mantenga la presión arterial diastólica. Si no tuviéramos arterias elásticas, pues claramente la presión arterial diastólica se caería directamente, y como se caería no tendríamos que se produce en diástole, y tendríamos un serio problema de circulación coronaria. Cuando tenemos arterias rígidas, que se definen con una velocidad de onda de pulso por tablas, pero en general mayor de 12 metros por segundo, hay una exagerada caída de la presión arterial diastólica, y es lo que vemos con el aumento de la presión de pulso, y un aumento exagerado en la presión arterial sistólica aórtica. Esto va a llevar a un compromiso de la perfusión coronaria, a un aumento de la poscarga y del consumo de oxígeno a nivel miocárdico, lo que conlleva a hipertrofia ventricular izquierda y a isquemia subendocárdica. Cuando pensamos en presión arterial tenemos que pensar en un sistema hidrostático. Y cuando pensamos en un sistema hidrostático pensamos en una bomba, en flujo, en la presión y en el desagüe. Y entonces tenemos que pensar en la ecuación de volumen minuto cardíaco por resistencia periférica como definición de presión arterial media, sabiendo que lo que le va a interesar al organismo es mantener flujo, aún a expensas de alta presión. Hace tiempo atrás también hicimos un trabajo que publicamos en el año 97, donde tomamos un grupo de población que tenían exactamente la misma presión arterial diastólica entre los 25 y los 75 años de edad.
ya era conocido que conforme aumenta la edad, arterial sistólica. También se conocía que bajaba el índice cardíaco en aproximadamente un 50% entre los 25 y los 74 años de edad, y se conocía este índice, que es el índice de descarga sistólica sobre presión de pulso, que es el llamado índice de Tarazzi, que también disminuía, las arterias se volvían menos distensibles, un índice de distensibilidad. Lo que no se conocía, y por eso lo publicaron, es que aumenta la resistencia vascular 7% a pesar de que no hay aumento de la presión arterial diastólica. Y entonces esto quiere decir que los individuos hipertensos ancianos no solo tienen un problema de rigidez vascular, sino que también tienen alteración de la microcirculación. Si uno piensa en el envejecimiento global y la edad que va a tener la población mundial, dentro de unos años, para el año 2005, los mayores de 80 años eran el 1.3%. Y para el año 2050 está previsto que esto aumente al 4.4% de la población global. Con lo cual, el envejecimiento es fundamental para decir cómo es el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, ya que la edad y la presión sistólica son los dos componentes. Y la terapéutica antihipertensiva reduce el riesgo cardiovascular y la mortalidad en pacientes menores de 80 años en esta época en que fue publicado el 2002, cuando todavía no se había publicado el estudio Heibeck y no sabíamos qué hacer con los pacientes mayores de 80 años. Y había muy pocos estudios que habían incluido pacientes de 80 años o más. Además había otra duda, y era la duda que existía a nivel de la población. En estudios como este, que es un estudio finlandés del año 1988, claramente se veía que en los individuos que aumentaban la edad y aumentaban la presión arterial sistólica, tanto para la presión arterial sistólica y un poco menos, pero en forma sostenida, para la presión arterial diastólica. Y esto creaba mucha confusión, que en la ciudad de Leiden, en el estudio Leiden 85+, o sea, mayores de 85 años, donde se veía que aquellos individuos que tenían menos de 140 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica no eran los que vivían más, sino que eran los que vivían menos. Y se veía que los pacientes que vivían más eran aquellos pacientes que tenían mayor nivel de presión arterial sistólica y de diastólica. Esto generó que más adelante se viera qué había pasado ya en el 2013 entre los pacientes del Leiden que habían aumentado los niveles de presión arterial y los que los habían disminuido. Y lo que se demostró es que este fenómeno de aumento de la mortalidad en pacientes que tienen reducción de la presión arterial se ve en los pacientes institucionalizados. Y empieza a aparecer en el año 2013 el primer concepto de anciano frágil. O sea que no es el paciente hipertenso el que está viviendo menos, sino todo lo contrario. Los pacientes que a nivel poblacional tienen menos presión arterial después de los 80 años son los pacientes más enfermos. Son los pacientes oncológicos, son los pacientes con enfermedades degenerativas, son los pacientes que luego tienen que ser institucionalizados. Esto que yo les estoy mostrando no se vio en el estudio SPRINT. En el estudio SPRINT, en el llamado SPRINT Seniors, que arterial, que llegaron a 123 milímetros de mercurio de presión sistólica, no hubo significativas ni en mortalidad ni en el outcome primario en esta población. Claramente esto tiene que ver con la forma en que se tomó la presión arterial. ¿Por qué? Porque se sabe, por el estudio que se hizo de monitoreo ambulatorio de presión arterial en esta población, que fue la única población en el mundo que tuvo un monitoreo de presión arterial donde las presiones del monitoreo ambulatorio eran mayores que las mediciones de la presión arterial en consultorio. O sea que en realidad es una medición muy distinta de la que hacemos todos los días en el consultorio, que creó realmente muchísima confusión. Ahora, ¿tenemos evidencia que justifique una meta inferior a 140 milímetros de mercurio? En todos los estudios que yo les mostré, no se llegó a menos de 140 milímetros de mercurio. Sin embargo, hay alguna evidencia en un estudio chino, que fue el estudio FIBER, donde se trató de pacientes que recibían felodipina versus placebo, en pacientes que ya recibían previamente hidroclorotiazida y que no respondían a la hidroclorotiazida. A la mitad de la población se le agregaba
se le agregaba, perdón, felodipina y a la otra mitad placebo. Y fíjense ustedes que el grupo a placebo no alcanzó la meta, llegó a 142,85, estuvo muy cerca, pero el grupo felodipina sí la alcanzó. Y logró bajar a menos de 140, 137 y 82 milímetros de mercurio, y esta diferencia entre los grupos tuvo una diferencia de 27% en todos los eventos cardiovasculares, incluido ACV fatal y no fatal, eventos cardíacos menos 35% y 30% de reducción en insuficiencia cardíaca. ¿Cómo es el tratamiento antihipertensivo en mayores de 80 años? Esto es más reciente, recién en el año 2018 se publica el estudio HIVET. El estudio HIVET es un estudio muy particular porque tomó ancianos con pocos factores de riesgo, que tenían baja prevalencia de diabetes y que eran ancianos muy sanos. Aún en esta población de ancianos muy sanos, que tenían para ingresar más de 160 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y no tenían que tener antecedentes de enfermedades con alteraciones cognitivas, estos pacientes se beneficiaron reduciendo la presión arterial. El grupo placebo era que los pacientes recibían todo el tratamiento que no fuera indapamida como primera droga y adicionado perindopril, y se logró una reducción del 30% de stroke. Pero lo más importante y que no se había podido demostrar en ninguno de los estudios hasta ese momento es que al haber reducido las cifras de presión arterial en pacientes mayores de 80 años, claramente y en un 21% se reducía mortalidad. Entonces, lo que se vio fundamentalmente en el estudio HIVET es esto: reducción de ACV, reducción de eventos cardiovasculares y reducción muy significativa, prácticamente del 50% de insuficiencia cardíaca en pacientes mayores de 80 años. Pero, como siempre, bajar la presión arterial no es lo mismo en todos los grupos terapéuticos. Y este estudio es el estudio de los participantes del estudio INVEST, que eran pacientes con hipertensión y enfermedad coronaria, que fueron seguidos en el tiempo, y al ser seguidos en el tiempo ya se transformaron en pacientes muy ancianos. Y miren ustedes lo que sucedió. Si vemos acá el panel de la izquierda, perdón, que es el panel de la presión arterial diastólica, se demostró en individuos menores de 60 años lo que el doctor Cruikshank ya había dicho en un Lancet del año 1987, que existía una curva en J en los individuos más jóvenes que tenían enfermedad coronaria, y el nadir estaba aproximadamente entre los 75 y 80 milímetros de mercurio. Lo que no se sabía, y esto apareció con el seguimiento del INVEST, es que también existe una curva en J, pero para la presión arterial sistólica. Y fíjense ustedes que si acá uno ve el nadir de presión arterial sistólica en individuos con enfermedad coronaria, este estudio mostró que no era demasiado conveniente en esta población bajar de 140 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y 70 de diastólica en los pacientes con enfermedad coronaria. Entonces, hay que llegar a las metas en los pacientes hipertensos muy ancianos, en todos los pacientes hipertensos muy ancianos. Y acá nos tenemos que plantear, ¿todos los pacientes muy ancianos son iguales? Miren, hay pacientes que se reúnen y tienen actividades lúdicas, hay pacientes que viven en pareja y hacen el amor, hay pacientes que bailan tango, hay pacientes que bailan salsa, en individuos mayores de 80 años, pacientes autoválidos y que trabajan. Pero no son todos los pacientes iguales. Y hay pacientes que son muy dependientes, hay pacientes con alteraciones cognitivas y hay pacientes con trastornos en la marcha. Con lo cual, cuando vemos pacientes ancianos, tenemos que tener el criterio que siempre usamos de enfermedad cardiovascular, pero también el criterio de fragilidad. ¿Por qué? Porque hay que definir fragilidad, y fragilidad quiere decir algo que fácilmente se rompe, algo débil, algo con debilidad física. ¿Y cómo lo vemos los médicos esto? A través del hueso y los músculos. Y entonces, ¿qué significa envejecimiento saludable para la Organización Mundial de la Salud? Significa que es un proceso donde hay que fomentar y mantener la capacidad funcional que va a permitir el bienestar en la vejez. Y cuando yo les digo que está asociado a hueso y músculo, tenemos que pensar en estos pacientes en sarcopenia. Y la sarcopenia se va a asociar con fragilidad, con caídas y con fracturas, con inmovilidad, con declinación funcional, con grados importantes de discapacidad, con pérdida de la independencia y finalmente con aumento de la mortalidad. Cuando pensemos en alteraciones cognitivas, tenemos que pensar de alguna manera en cómo es el mecanismo de flujo y de autorregulación.
Y entonces hay que pensar en la regulación normal de la presión arterial, que está puesta para mantener una adecuada perfusión en los órganos y para prevenir el daño vascular. Ahora, si yo tengo hipertensión arterial desde la mitad de la vida, y ya tengo daño vasculocerebral, o tengo estrés hemodinámico y activación del endotelio con un aumento notable en la variabilidad de la presión arterial, o tengo ancianos que ya tienen hipotensión arterial, tengo que empezar a pensar que lo que estoy produciendo es bajar la presión arterial, pero a expensas de hipoperfusión cerebral. Y esto va a llevar de alguna manera al daño cerebral, funcional y estructural. Y para esto, entonces, tenemos que en el tratamiento individualizado ver las 4 patas. La edad cronológica que tiene nuestro paciente, la edad biológica que tiene, que esto se puede evaluar a través de parámetros como la velocidad de onda de pulso y la edad arterial, el grado de daño vasculocerebral y sistémico con el que estamos recibiendo y el estatus hemodinámico que tiene este paciente, donde podemos encontrarnos con sorpresas, porque así como yo les decía que en el envejecimiento hay un patrón de disminución del volumen minuto cardíaco y de resistencia periférica, también es posible encontrar pacientes ancianos con circulación hiperdinámica. Entonces, mientras no lo vamos a medir, no sabemos qué tenemos delante nuestro. Y está claro esto porque quiero volver al estudio FIBER, que fue el estudio que yo les decía que se hizo en China, con felodipina o placebo sumado a hidroclorotiazida. Y fíjense ustedes que los que más se beneficiaron en el estudio FIBER son los mayores de 65 años. Miren cómo se aleja de la línea de identidad todo el beneficio para ACV, enfermedad cardiovascular, muerte y mortalidad cardiovascular en individuos que tienen más de 65 años, y mucho más que los individuos más jóvenes. O sea que claramente el estudio FIBER no solo demostró que se podía llegar a menos de 140 en esta población, sino que además era costo efectivo y que era superior aún al tratamiento de los pacientes más jóvenes. Pero no todo es color de rosa, y lo que tenemos que evaluar sencillamente en nuestro consultorio es cómo llega el paciente desde la sala de espera. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos más importantes para evaluar en el anciano es la velocidad de la marcha. Si yo tengo ancianos que son ancianos que caminan rápido, la probabilidad de tener un evento, aunque le baje la presión arterial por debajo de 120 en mayores de 65 años, es pobre. En cambio, fíjense ustedes lo que son los slow walkers, o los que caminan lentamente, y caminar lentamente es caminar menos de 0.8 metros por segundo. Esto se puede evaluar en 6-7 metros de la sala de espera, como el paciente va llegando al consultorio, y los pacientes que tienen caminatas lentas son los pacientes que no se benefician claramente con un descenso de la presión arterial por debajo de 140 milímetros de mercurio. Esto lo demostró además el doctor Benetos en un estudio que se llama Partage, que lo hizo específicamente en pacientes ancianos institucionalizados. Y en pacientes ancianos institucionalizados que tenían menos de 130 milímetros de mercurio y recibían más de 2 drogas, claramente la tasa de sobrevida actuarial era mucho menor. Esos pacientes eran los pacientes que no solo vivían menos, sino que además vivían peor, porque son los pacientes que más caídas sufren. Entonces, ¿dónde está el límite? Y el límite parece ser que en hipertensos ancianos con deterioro cognitivo, el llevar a una presión arterial por debajo de 129, o sea, 128 para abajo, claramente puede incrementar la demencia y aún más puede incrementar el déficit cognitivo leve. Y entonces uno dice, bueno, pero esto con las caídas, ¿qué tiene que ver? ¿Es lo mismo con cualquier fármaco? Y miren ustedes, sí, es lo mismo. Cualquier fármaco antihipertensivo, por el solo hecho de bajar la presión arterial, sean los diuréticos tiacídicos, los inhibidores de enzima de conversión, los ARA2, los bloqueantes cálcicos o los beta bloqueantes, todos ellos en los primeros 14 días, si uno no actúa con cuidado, pueden generar caídas. Esto que yo les estoy mostrando tampoco se vio en el estudio SPRINT. Por la forma de medición de la presión arterial, ellos encontraron que el estado de fragilidad no tenía que ver con este descenso de la presión arterial, sino que en cualquiera de los dos grupos, tanto en el grupo de intervención por debajo de 120 milímetros de mercurio, como en el grupo de no intervención por debajo de 140, sucedía exactamente lo mismo. De vuelta, esto tiene que ver con la forma en que se tomó la presión arterial, que los pacientes que lograron tener normotensión arterial en realidad tenían una presión arterial de consultorio habitual que no era superior a los 140 milímetros de mercurio, en cambio los otros estaban claramente hipertensos. Y otro estudio de
en el cual participó el grupo del italiano, fue en la base de datos internacional que llevó adelante el doctor Stas en Bélgica, donde esto se hizo con monitoreo domiciliario de la presión arterial. Y fíjense ustedes cómo es el incremento del riesgo en la medida que en ancianos aumenta de 149 milímetros de mercurio o más en el domicilio, y el aumento que hay del riesgo cuando la presión arterial en el domicilio baja de 127 milímetros de mercurio. Y esto correlaciona con 91 milímetros de mercurio de diastólica y con 59 milímetros de mercurio de sistólica. O sea que tenemos que pensar que los límites en los ancianos son mucho menos amplios que en los pacientes más jóvenes, que la capacidad de amortiguar los cambios que tiene un individuo anciano es totalmente diferente y que nos tenemos que manejar en un rango de seguridad mucho más estrecho. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos en el tratamiento del paciente hipertenso anciano? Básicamente dos. Lo que veíamos de la curva en J, que está determinada por la hipotensión arterial y por los efectos adversos, y por el incremento de la variabilidad que tienen los pacientes justamente por alteración del barorreflejo. Una de las cosas que más se van a alterar va a ser la variabilidad de la presión arterial al tener alteración de la sensibilidad del barorreflejo. ¿Cómo definimos hipotensión ortostática? En la vieja definición, que es la clásica, el descenso de la presión arterial sistólica en más de 20 milímetros de mercurio y o de la diastólica en más de 10 dentro de los 3 minutos de adoptar la posición de pie. Hoy también existe otra forma de medir la presión arterial y evaluar ortostatismo, que es pasar de la posición sentada a la posición de pie con un descenso de 15 milímetros de mercurio o más, y lo mismo de sentado a la posición de pie con un descenso de la presión arterial diastólica de 5 milímetros de mercurio o más. También así se puede definir la hipotensión ortostática. Este estudio que nosotros cuando estábamos en el italiano llevamos a cabo mostró que la prevalencia de hipotensión ortostática estaba en el orden del 10% de la población anciana, y si uno lo evaluaba por grupos, los pacientes mayores de 80 años tenían una prevalencia de hipotensión ortostática con este criterio duro de prácticamente el 17% de la población. Y lo importante es que en el estudio japonés, del estudio Carillo, del doctor Carillo, se demostró que la hipotensión ortostática era un reconocido factor de riesgo para síncope y para enfermedad cardiovascular. Y lo que hizo este grupo fue a todos los pacientes hacerle un mapa, un pill test y una resonancia magnética. Y encontró que aquellos que tenían hipotensión ortostática, con la misma definición que usamos nosotros, de una caída de sistólica mayor de 20 milímetros de mercurio, los infartos cerebrales silentes eran mucho más frecuentes en los pacientes que tenían cambios ortostáticos. Y la presión arterial sistólica matinal fue mayor en aquellos que tenían hipertensión ortostática. Al revés, son los pacientes que al pararse aumentan los niveles de presión arterial, y que muchas veces nos pasa, si no tomamos la presión arterial de pie, que nos vamos a encontrar con pacientes con hipertensión arterial oculta en el monitoreo ambulatorio de presión arterial, porque tienen más presión cuando están parados que cuando están sentados o acostados. Y otro factor importante es la prevalencia de los factores relacionados a la hipotensión en la casa, que lo pueden tener los individuos ancianos, porque una cosa es la presión que medimos en un consultorio y otra es la presión arterial que pueden tener en la casa. Y a partir de este estudio nosotros mostramos que los pacientes adultos hipertensos mayores son proclives a los episodios hipotensivos. El objetivo de este estudio fue determinar prevalencia y factores predictivos de hipotensión en el hogar y en el consultorio en pacientes tratados mayores de 65 años. Y se definió hipotensión en el consultorio como menos de 110 y o menos de 70 de diastólica, y en el domicilio menos de 105 y o menos de 65. Se evaluaron los factores asociados tanto en el consultorio como en el domicilio por un modelo multivariado. Y fíjense ustedes lo que vimos. Acá están la población total, que fueron 300 pacientes, 90 pacientes tenían hipotensión en el consultorio, 71 pacientes tenían hipotensión en el domicilio. Y cuando cruzamos los datos y vimos cuáles eran la relación entre los factores, los bloqueantes cálcicos en esta población fueron los que produjeron más hipotensión arterial en el consultorio, y en la casa, fíjense que la edad, la diabetes y las alteraciones en cardiopatía isquémica fueron las que tuvieron mayor hipotensión arterial.
Como conclusión de este estudio, la prevalencia de hipotensión en 300 pacientes, si uno considera consultorio y en el hogar, estuvo casi cerca del 30%. Y la prevalencia de hipotensión enmascarada, o sea que eran pacientes que estaban absolutamente normotensos, pero tenían hipotensión en la casa, fue del orden del 10%. Y lo más importante era evaluar la edad avanzada, el menor índice de masa corporal, o sea, sarcopenia, el uso de bloqueantes de los canales del calcio, se pueden asociar a hipotensión postural en el consultorio. En cambio, los mayores, la edad avanzada, la diabetes y la cardiopatía isquémica fueron factores predictivos de hipotensión arterial en la casa. Y el último de los capítulos que quiero tratar con ustedes es la hipotensión postprandial. Son los viejitos que nos dicen que se duermen después de comer, que están realmente con astenia después de comer. Bueno, el primer estudio que mostró esto fue un subestudio del estudio CISEUR, que es el estudio de hipertensión sistólica en el anciano, que mostró claramente que había por mapa un descenso promedio de 6.6 milímetros de mercurio después de almorzar. En el hospital italiano nosotros hicimos un estudio de evaluar prevalencia de hipotensión postprandial en hipertensos tratados, 230 pacientes, y lo consideramos prevalencia en un día, porque el monitoreo se hacía durante 4 días y el primer día se descartaba, monitoreo en un día, monitoreo en 2 días y monitoreo en 3 días. El 32% de los pacientes tuvo algún episodio de hipotensión postprandial en esos 3 días. 25% tuvo hipotensión postprandial por lo menos en un día, y diferentes porcentajes en los diferentes días. Pero claramente la edad de estos pacientes, que era cercano a los 80 años, la mayoría, el 46% tenían más de 80 años, casi todos estaban medicados y tenían estos niveles de presión arterial, 139 milímetros de mercurio y 75 milímetros de mercurio de promedio. Estos pacientes tenían una hipertensión controlada en el orden del 44% para el criterio 135-85 en domicilio, y este era el índice de masa corporal total. Con estos hallazgos, uno se plantea si uno tiene que seguir hablando de 135-85 en el consultorio, en el domicilio para estos pacientes, o si de alguna manera los umbrales de tratamiento y los objetivos de tratamiento en esta población debieran ser distintos. Y les digo por qué. Porque también hay un estudio publicado hace unos años que aquellos pacientes que tienen hipotensión postprandial, cuando se compara esto con resonancia magnética, a medida que va aumentando la hipotensión postprandial, igual que la hipotensión ortostática, hay mayor cantidad de infartos lacunares asintomáticos. Entonces, para ir terminando, se pueden producir lesiones graves por caídas en los ancianos de acuerdo a la intensidad del tratamiento. Y miren ustedes, en hombres con moderada intensidad o con alta intensidad de tratamiento, claramente puede haber mayor incidencia de caídas. Esto sucede con cualquiera de los fármacos. Acá se comparó bloqueantes del sistema renina-angiotensina, beta bloqueantes, calcio antagonistas, diuréticos, cualquiera. Si produce hipotensión ortostática nos puede llevar a las caídas. ¿Y por qué el tema de las caídas es importante? Acá se ve en cualquiera de los fármacos antihipertensivos, utilizando todos los ensayos clínicos que se usaron para esto. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el 15% de las caídas de los individuos ancianos resulta en lesiones graves. El 33% de los ancianos ambulatorios se caen por lo menos una vez por año. El 50% de los ancianos que están institucionalizados se caen por lo menos una vez al año. La mitad de los pacientes que se caen no logran levantarse, y es la quinta causa de mortalidad. Con lo cual es fundamental hacer prevención. Bien, ¿qué nos dicen? Para terminar las guías en el adulto mayor, varias cosas. Estas son las guías europeas que con criterio 1A nos dicen que en ancianos con una presión sistólica mayor de 160 es donde tenemos la evidencia sólida para reducir la presión entre 140 y 150 milímetros de mercurio. En pacientes mayores de 80 años tenemos un solo estudio, por eso el nivel de evidencia es 1B, y el rango que se llegó estuvo entre 140 y 150 milímetros de mercurio, siempre que se trate de ancianos no frágiles. En pacientes frágiles, la decisión de tratar y de instalar el tratamiento va a estar en relación a cada médico y al criterio de fragilidad que tiene el paciente, y como ven ustedes, tiene un nivel de evidencia C, esto es consejo de expertos. En cambio, los norteamericanos dicen otra cosa.
Y dicen con criterio 1A, que no sé cuál es el criterio 1A, porque el criterio 1A fue solo el estudio Sprint, que hay que llegar a un objetivo de menos de 130 en los pacientes ambulatorios mayores de 65 años, con la referencia que hacen que en los no institucionalizados el promedio tiene que estar por encima de 130. Y con criterio 2AC, con acuerdo de expertos, para hipertensos adultos mayores de 65 años y con hipertensión arterial y alta carga, como son los nuestros, y expectativa de vida limitada, el juicio clínico es lo más razonable, la preferencia del paciente y un enfoque que esté basado en el riesgo-beneficio y para elegir las drogas antihipertensivas. Tenemos que poner entonces esto en la balanza. Si se trata de un individuo con hipertensión de difícil control, frágil, nonagenario, que ya tenemos varios, mayores de 90 años, con intolerancia a los fármacos o con efectos adversos, con hipotensión ortostática o hipotensión postprandial, o enfermos que han tenido caídas o síncope, la meta acá tiene que ser más prudente. Y probablemente tengamos que hacer algo de subtratamiento porque no vamos a poder llegar a las metas sin generar daño. En cambio, si se trata de un individuo que fácilmente se controla, que es robusto, no tiene sarcopenia, que está anticoagulado, que tiene algún aneurisma o que tiene larga expectativa de vida, bueno, en este caso la meta será ideal y podremos aumentar el tratamiento. ¿Cuáles son los indicadores de sobretratamiento? Cuando nos llega un paciente que tiene menos de 130 de sistólica o menos de 65 de diastólica. Pacientes que están bradicárdicos, con lo cual no les va a poder bajar la presión arterial central si encima están rígidos, pacientes con deterioro cognitivo, pacientes que han tenido caídas, pacientes con insuficiencia renal y ojo con los pacientes con hiponatremia y los diuréticos que utilizamos. ¿Y qué conducta clínica vamos a tener que tener? Reevaluar la meta de presión arterial en cada uno de los pacientes, reevaluar las dosis y el número de fármacos e interacciones, evaluar la ingesta de sal, y esto la única manera de hacerlo es a través de un ionograma en orina de 24 horas, cosa que hacemos poco. En pesquisar en los pacientes que van perdiendo peso, porque van perdiendo masa muscular, en pesquisar el guardapolvo blanco a través de monitoreo ambulatorio de presión o monitoreo domiciliario. Pesquisar la hipotensión ortostática. A estos pacientes sistemáticamente hay que medirles la presión arterial de pie y pesquisar la hipotensión postprandial, haciendo que los pacientes se tomen la presión arterial en su casa después de almorzar. Gaby, Entonces, estamos sobre la hora. Una diapositiva más. Dale. A favor de tratar el tratamiento antihipertensivo en mayores de 160 milímetros de mercurio, y límites de tratamiento, ancianos institucionalizados e hipertensos con deterioro cognitivo. Las guías de SAC, FAC y SAJA dicen lo que venimos diciendo hasta ahora: clase 1A en pacientes con hipertensión arterial, detectar hipotensión ortostática, usar mapa y monitoreo domiciliario de presión arterial, entre 65 y 80 años, sistólica entre 140 y 90, y el objetivo menos de 140 a 90, y en mayores de 80, comenzar en más de 160 y tratar de llegar a un rango de 140 a 150 milímetros de mercurio. Y tenemos que tratar de comunicar bien. ¿Y qué factores son los que influyen en cada caída? Factores intrínsecos, factores extrínsecos, pero tratemos de explicarle de alguna manera a los pacientes lo que los pacientes tienen, ¿no? Como dice este esquema, que el paciente se queja porque tiene dolor en una pierna y el médico le dice que el dolor de la pierna derecha es por su avance de edad, y el paciente le contesta no, porque la otra tiene la misma edad y no me duele. Muchísimas gracias. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. ¿Podés dejar de compartir la pantalla ahí? Sí. Y dejo. Bárbaro. Bueno, felicitaciones por la clase, la verdad que panorama hiper recontra completo respecto de estos pacientes. Primero que nada, gracias a todos los invitados que no vienen habitualmente al Ateneo, encantados de recibirlos y encantados de recibirlos en los próximos Ateneos. Gracias al Laboratorio Bernabó, que también nos apoyó con esta actividad. Y bueno, el tiempo está súper pasado, pero sería lindo que algunas personas hagan algunas preguntas. Tenemos acá 2 preguntas, y bueno, hay mucha gente que sabe mucho de hipertensión arterial y que sería interesante que haga comentarios o que pregunte algo. Adelante. Soy todo oídos. Tienen que desmutearse el que quiera hablar y hacer la pregunta. O el comentario que quieran, el aporte que quieran. El aporte que quieran hacer. Una pregunta. Sí. Acá. Walter. Siempre se dijo que, no sé ahora,
que los diuréticos tiacídicos eran la primera elección en el tratamiento de la hipertensión arterial. Creo que ahora debe haber cambiado eso. Un poco por la efectividad, otro poco por lo barato que es. Sí. En los ancianos, yo no sé si están así. Bien. Coincido con vos, está recomendado por las guías. Las guías NICE de Gran Bretaña ya introdujeron la palabra en las últimas guías de diuréticos similtiacidas. Ya no se juegan a diuréticos tiacídicos, porque en realidad la evidencia no está hecha con tiacidas, como monodroga. De hecho, una de las pocas evidencias con hidroclorotiacida como monodroga es el segundo estudio australiano que lo comparó contra enalapril y dio mejor enalapril que la hidroclorotiacida. Las drogas que se han utilizado como diuréticos son la clortalidona y la indapamida. Con lo cual, si uno comienza con bajas dosis de clortalidona, bajas dosis es 6,25 de clortalidona, o con bajas dosis de indapamida, uno podría utilizar diuréticos como primera opción. No es lo que yo más uso, pero es lo que las guías recomiendan de alguna manera, diuréticos o bloqueantes cálcicos en la población mayor. Siempre que empecemos, la palabra es en esta población slow, despacio. No hay apuro y hay que ir bajando la presión arterial. En corto tiempo, pero no de golpe, porque estos pacientes tienen dificultades en la capacidad de amortiguar los cambios. Si querés, sí, podés poner tu video, Gaby, que lo apagamos porque había problemas de señal. Ahí está. En geriatría ese es el lema. Siempre empezar despacio, tenemos tiempo para aumentar. Tal cual. Por eso coincido contigo que a veces los diuréticos no son la primera elección, a pesar de que las guías son primera elección. En general tratamos de, si los usamos con mucho cuidado, con la menor dosis posible, y monitoreando no solo el potasio, sino también el sodio, porque es muy común la hiponatremia en esta población. Gabriel, ¿querías hacer alguna pregunta vos, un comentario? Gabriel Micali. No. No, Gaby no. No lo veo. Ahora salió, aparentemente. Había mandado por... ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor, adelante. Sí. Quizás más a nivel personal. Me pasa, yo tengo a mis abuelos que tienen 90 años, están bien medicados con una presión objetivo y una vez o dos veces por mes me llaman de que tienen picos de hipertensión, 180 de sistólica, y es algo que veo que es muy frecuente. Tanto con mis abuelos que tienen línea directa conmigo, como en pacientes. Esos picos hipertensivos, ¿cómo recomiendan que los manejemos? Porque si uno aumenta la medicación diariamente, finalmente terminan teniendo la presión demasiado baja, y ya vimos por las curvas que mostraste, Jota, que no es beneficioso, pero tampoco creo que sea beneficioso tener estos picos que generalmente son bastante altos. Muchas veces son de estrés, ¿no es cierto? Porque le digo, bueno, calmate, tomate un Alplax, y va. Pero hay algún tipo de, como si fuese el RIN, que uno dice, bueno, el 70% del tiempo lo tiene que tener controlado y estamos bien, y además de eso, estos picos. Te contesto. Primero, no hay una respuesta única para esto. Lo que sí tenemos que considerar es lo que yo dije en su momento, que estos pacientes tienen mayor variabilidad. ¿Cuál es la variabilidad normal de la presión arterial? Está básicamente en el 10% de la presión arterial sistólica. O sea que un individuo que tiene un promedio de 140 milímetros de mercurio, si un día tiene 155, o bien otro día tiene 135, está dentro del rango de aumento de la variabilidad. Como bien vos decís, si el individuo tiene 180 milímetros de mercurio, lo primero que uno tiene que pensar es si tiene síntomas o no tiene síntomas. Si está sintomático, ese valor de presión arterial es un valor de presión arterial que hay que considerarlo en el momento y ver de qué manera, si primero con reposo o con aumento de la dosis en ese momento, bajar la presión arterial o no. Pero la otra cosa que tenemos que hacer es controlar la presión arterial y medir la presión arterial en forma frecuente. Si el paciente lo puede hacer en domicilio, en diferentes horarios del día, bien. Si no lo puede hacer en domicilio, el monitoreo ambulatorio de presión arterial es una buena herramienta para saber en qué valores estamos. Y siempre hay que preguntarle a los pacientes qué es lo que estuvieron tomando. Porque los pacientes ancianos están polimedicados. Y muchos de la polimedicación tienen que ver con antiinflamatorios no esteroideos. Y los antiinflamatorios no esteroideos aumentan la presión arterial. Entonces no es poco probable que un individuo tenga una lumbalgia, o tenga una gonalgia, o tenga algún dolor, y se haya tomado un ibuprofeno, o haya tomado un diclofenac, y ese sea el aumento de la presión arterial. Otra de las causas también es en los individuos alérgicos que usan gotas nasales, y que las gotas nasales no las consideran fármacos.
y usan gotas nasales que lo que tienen son nafazolina o silometazolina, que son aminas adrenérgicas, y producen aumento de la presión arterial. O ese día se dieron una buena panzada de quesos o de pan, y tienen un incremento notable del consumo de sodio. Todo esto hay que considerarlo antes de decidir qué tratamiento le vamos a implementar. Pero claramente si está por encima de cifras que están por encima de ese 10% de capacidad de amortiguar, uno tiene que actuar. Bueno, Gaby, estamos ya con el tiempo pasado. Última pregunta, acá preguntan cuál sería el objetivo de presión arterial parado a un paciente que tiene hipotensión ortostática. ¿A qué presión objetivo lo tratás de llevar a un paciente con hipotensión ortostática en posición de parado, según lo que pusieron acá? La pregunta es excelente porque no hay una guía que te diga cuál es la presión arterial que el individuo tiene que tener de pie, pero sí lo que nosotros tenemos que decir es que no tiene que ser menor de 15 milímetros de mercurio, del paciente con la posición sentado, o menor de 5 milímetros de mercurio de la diastólica. O sea que si consideramos en un paciente que está sentado que tenga 140 y 90 de presión arterial, en un individuo que se para, no tiene que ser menor de 125 y no tiene que ser menor de 85. En individuos de edad media, en individuos ancianos, yo trato de que la presión arterial de pie no sea menor de 10 milímetros de mercurio que la presión arterial sentado. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, una charla excelente, gracias a todos por venir, están todos invitados dentro de 15 días. Aquellos que no los invitamos habitualmente nos pueden hacer llegar sus mails. Y bueno, siendo las 9:10, creo que es una buena hora para descansar un poco. Gaby, felicitaciones, muchas gracias por la charla hiper completa. El material va a estar grabado y lo vamos a colgar con acceso no abierto al público, sino privado, así que con su mail ustedes van a poder acceder en el canal de YouTube del Instituto Cardiovascular Lezica. Así que bueno, buenas noches a todos y gracias por su presencia. Hasta luego. Gracias.